La ciencia insulta a los terraplanos, a los que piensan diferentemente. Significa que la ciencia perdió y no tiene razón, porque si necesita llegar al insulto significa que no tiene razón. Esa es la verdad común y así es también. Los científicos no dejan de ser seres humanos también, así que también vale para ellos. Ellos insultan llamando estúpidos a los terraplanistas, ¿m? Y por lo tanto ellos no tienen argumento sino el de insultar y obviamente si han estudiado más también tratan de insultar si una persona no dice algo perfectamente coincidente con la realidad, porque a lo mejor no es experto y no sabe, pero evitan de enfrentarse con sus miedos, y sus miedos son lo que dicen los terraplanistas. Los terraplanistas son el cuco de la ciencia y han demostrado que la ciencia es una ridiculez y es una falsedad o falsedad, las dos cosas, una farsa. Es decir, la ciencia no es el método científico, la ciencia, entre comillas, la ciencia es un fraude. Por ejemplo, el hombre de Pekín se nos enseñó en la escuela de que la ciencia dice que el hombre de Pekín era un homínido, o sea, un medio hombre que viene desde el mono, hombre, medio hombre y después hombre, ¿no? Para justificar la teoría de la ciencia, entre comillas, la ciencia de la evolución, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegaron los comunistas al poder en China, nunca encontraron los huesos de ese hombre en Pekín, nunca lo han visto de nuevo. ¿Por qué? Porque nunca existió, porque la ciencia mintió, está claro. Es decir, la ciencia es una mentira, es un fraude, no es el método científico. El método científico es algo serio. La ciencia es propaganda atea o propaganda de su propia credibilidad. Porque, o sea, el hecho de pensar si la Tierra es esférica o la Tierra es acá no es necesariamente una cuestión atea, aunque el New World Order así lo piensa. Las personas que son ateas piensan que la Iglesia no tiene razón porque hacía parte de una época anterior en la cual se pensaba que la Tierra era plana. Eso no tiene nada que ver. La ciencia es la ciencia y la fe es la fe. En realidad son dos cosas diferentes. Es más, la ciencia sabe que hay que la ciencia, quiero decir, la Iglesia sabe que hay que respetar al método científico o a la ciencia. A la ciencia hoy pienso una cosa, mañana pensará otra. Cuando se den las correctamente y metódicamente el modo de demostrarlas, ¿no? Así que hay que respetar eso. Y la Iglesia Católica lo sabe, la ciencia es la ciencia. La Iglesia Católica misma es la que inventó el método científico. En el siglo II, Alberto Magno, doctor de la Iglesia, explicaba que el método experimental, que así lo llamaba, experimental de este modo, o sea, se basaba en la observación y en la experimentación para llegar a entender cuáles son las causas que están a la obra en la naturaleza. Siglo XII. Plena Edad Media, la Iglesia Católica enseñaba esto, porque doctor de la Iglesia significa eso. Entonces, ves cómo el método científico pues lo inventó realmente la Iglesia Católica, que está al origen de la civilización que nosotros tenemos. Los hospitales del siglo XII son invención de la Iglesia Católica, las universidades, como las conocemos precisamente, también son invención del siglo XII, muchas cosas más. Entonces, por no hablar de la Cruz Roja con San Camilo de Lelis y más y más. Entonces, también el método científico, que creías que no, lo que pasa es que te hacen una publicidad, una propaganda en contra de la Iglesia para ponerse en contra de la fe, utilizan la ciencia como propaganda ideológica atea, ¿no? Pero no necesariamente es así. Como sabemos, grandes científicos de la historia, y quizás hasta los más importantes, han sido muy creyentes, como Alejandro Volta, porque si hay dos científicos importantes en la física, son antes que Newton, Galileo. O sea, la ley de la inercia de Galileo es la primera ley de Newton. O sea, que antes que Newton se basa en Galileo, antes que Newton viene Galileo. Ese es el punto clave de la ciencia. De ahí comienza. Y luego Alejandro Volta, la física al menos, y luego Alejandro Volta, ¿no? Y Alejandro Volta rezaba el rosario en familia todos los días, por ejemplo. Galileo, tú dices, era anticatólico. No era anticatólico, en realidad su hija era monja y él mismo también era católico y amigo de cardenales. Tuvo una discusión, sí, cierto, con el Papa, no fue muy bonito lo que ocurrió, ya sea de un lado, ya sea del otro, pero bueno, eso son cosas que son en realidad humanamente normales que sucedan. O sea, pero no lo han utilizado como punto de quiebre para quebrar toda una civilización anterior y hacer pensar
que la civilización anterior, o sea, la Edad Media, los reyes violaban a las mujeres antes de casarse, lo cual se ha demostrado por estudiosos historiadores que es falso. El Jux Prime Noctis era para aterrorizar a las personas a que no se volviera atrás, porque en realidad la civilización occidental está arraigada en esa Edad Media, que fueron 1000 años, ahí donde se forjó. Entonces no quieren quieren que las personas se le quite el arraigue ese, diciendo que, no, porque si volvemos entonces a la Edad Media, volvemos al Jus Prime Noctis. Era una propaganda, no hay ningún registro histórico que demuestre que en la Edad Media existió. Los primeros registros de Jus Prime Noctis comienzan a existir ya después que se acabó la Edad Media, o sea que es un invento que vino después para aterrorizar a la gente, para desarraigarlos de sus propias raíces. Entonces, ahí está, míralo. Entonces, así mismo, la Tierra es la que gira alrededor del Sol para desarraigar de las raíces anteriores. Entiendo, o sea, se utiliza, es un sistema de propaganda que no es ciencia. ¿Qué es la propaganda? Como explicó Edward Barney, un sobrino de Freud, Sigmund Freud. Es una asociación de ideas, ¿no? Asocias una idea con la otra, pero que en realidad, apunte a ver, no necesariamente tienen que estar juntas, sino que en tu mente están asociadas dos imágenes. Entonces piensas que las dos van siempre juntas, pero no necesariamente es así. Así es lo que estoy diciendo. Entonces lo que estoy diciendo es que la ciencia asocia la idea, ¿no? Se asocia, no más que la ciencia, el poder asocia la idea de la ciencia como progreso, que el progreso no es otra cosa que desarraigar a las personas de sus raíces. O sea que no es nada bueno, no es el progreso como tú, o sea, claro que cada persona entiende las cosas también en buena fe, y eso es algo muy importante, muy bueno, porque en buena fe uno entiende el progreso, significa que antes no había refrigeradora, ahora sí las hay, eso sí es un progreso, pero en realidad el progresismo, ¿qué significa realmente? Significa usar todas estas cosas, ya sea progresos técnicos, ya sea envenenamientos de la ciencia o lo que sea, o ideas sociales, qué sé yo, ahora el progreso es que todo el mundo se vuelva maricones. Entonces ya ves que la cuestión es muy relativa, decir qué significa progresismo, ¿no? O sea, porque una sociedad de depravados que se diga que es una mejora en la sociedad es un absurdo, ¿no? Pero así dicen. O sea, que en realidad pero el progresismo, ¿qué es? Realmente el progresismo es usar cualquier excusa, ya sea la ciencia, que antes se pensaba una cosa, ahora mira que es diferente, usarla para desarraigarte de tus propias raíces, de las raíces de tu civilización y de tus ancestros. Eso es el progresismo, desarraigarte. Entonces se utiliza la idea de la ciencia a fines de propaganda progresista. Ese es el punto. O sea, no es la ciencia en sí. Entonces, a tal fin, por ejemplo, la ciencia de la evolución dicha ciencia, o al menos lo que piensa la ciencia, lo que puede llegar a pensar la ciencia, porque la ciencia también tiene sus límites. Así es como lo oye. Entonces, tiene sus límites que son intrínsecos, que no se pueden superar nunca, entiéndase, que son intrínsecos. O sea, pero eso no lo consideran. Entonces, si no consideras que hay límites intrínsecos en la ciencia, significa que cometes nuevamente el pecado original. Piensas que todo se puede medir, que todo puede ser controlado. Entonces, de ahí surgen las dictaduras totalitarias, de dictadores que quieren controlarlo todo. Pero esto no lo explico yo, esto lo explica muy bien la filósofa o experta en filosofía y politóloga Hannah Arendt. O sea, que no es que, ella lo explica en diversos libros, cómo desde Galileo hasta pasa a esta mentalidad racionalista de René Descartes, que luego desemboca en las dictaduras totalitarias del comunismo y del nazismo, y que de la A a la Z, como una especie de lógica, una hacia A, entonces B, si B, llegas a la Z, que son los campos de exterminio. O sea, y entonces vemos cómo, por ejemplo, la psiquiatría es una pseudociencia, pretende ser ciencia, pero ¿por qué? Es importante para el sistema del poder, porque es pretender que todo sea medible, también lo que realmente la ciencia no puede medir en sí. Entonces ellos pretenden decir que algunos seres humanos nacen con
con un problema en el cerebro, en realidad nada de eso está demostrado, por el cual no tienen miedo, ¿no? Y entonces no tienen miedo a matar otras personas o a violar. Entonces a esas personas no se les puede tratar con el método judicial. Eso es lo que pretende decir la psiquiatría, pero es mentira. Es una cuestión de que no hay una educación buena de los padres, estricta como debe ser. Han fallado nuestros padres y entonces la sociedad ha fallado también. Eso es lo que está sucediendo. Pero ellos pretenden explicarlo con una explicación científica, cuando en realidad todas las personas nacemos con algún defecto, nacemos mal. Y por eso todos tenemos que corregirnos, nos tienen que corregir nuestros padres desde niños. Si nosotros naciéramos perfectos, no tendría que corregirnos nadie, nuestros padres, pero no es así. Por lo tanto, en realidad no nacemos perfectos. Y eso, pero ellos traducen eso y dicen que hay una región del cerebro que dice que la persona no tiene miedo. O sea, ¿qué es lo que pretende la psiquiatría? Que todo el mundo tenga miedo. Entonces, una sociedad con miedo, que es una sociedad peor, quieren que todos tengan miedo. Entonces, eso es lo que pretenden. Para ellos el normal es el miedoso, es el que tiene miedo. Entonces, y lo justifican diciendo, porque si no tienes miedo, entonces no tienes miedo de cometer crímenes, ¿no? Cuando un crimen debe ser juzgado como tal, como un crimen, y no decir que la tal persona está enferma y por eso cometió el crimen, sino que el crimen es un crimen y el sistema, entonces el juez es el que, no el psiquiatra. Sí, la psiquiatría debe ser echada fuera del sistema judicial completamente, porque lo deforma y destruye el sentido mismo de los derechos humanos. Esa es la verdad. La psiquiatría destruye los derechos humanos y siempre lo ha hecho. El mismo holocausto nazi fue hecho por psiquiatras, y también los holocaustos comunistas y los gulag y etcétera era psiquiatría, era una represión psiquiátrica. Entonces, vamos a decir la verdad, la psiquiatría destruye los derechos humanos, por lo tanto es falsa. Eso es el punto que hay que entender. La ciencia no es lo que viene primero, primero viene el derecho. Si no entendemos esto y pensamos que la ciencia va a dictarle al derecho lo que tiene que hacer, entonces estamos equivocados. Estamos idolatrando la ciencia y poniéndola en el lugar donde no debe estar. Así es la cosa. Por eso la cultura no es solo la ciencia, pero la ciencia pretende serlo todo. Entonces ahí es donde está equivocado completamente, y lo que existe es una dictadura científica que se antepone al derecho, como hemos visto con la cuestión del coronavirus o COVID-19. Entonces, toda esta cuestión de esta rabia que tienen estas personas, que demuestra que la Tierra plana tiene razón, o al menos que tiene muchas razones, demuestra que ellos son una dictadura científica, y que por lo tanto lo que ellos pretenden es dominar tu mente y no quieren aceptar la realidad si fuese diferente. Porque un científico que se respete mínimamente tiene que aceptar la verdad, resulte la que resulte. Si resultara que la verdad fuese que la Tierra es plana, entonces el científico debería aceptarla. Pero el punto es que aquí a priori están en una actitud de que no la van a aceptar. Entonces significa que en realidad lo de ellos ya no es una actitud científica. Esa es la verdad, pero tú tienes que aceptar si la Tierra es esférica, es esférica. Vamos a decir, por ejemplo, si tú ves la Cruz del Sur y ves cómo la Cruz del Sur está acostada y después se va poniendo vertical y después se acuesta a las 5 de la mañana hacia el otro lado, significa que la Tierra está girando sobre su eje y ahí en el Polo Sur. Esa sería una prueba de la Tierra esférica, por ejemplo, ¿no? Pero después hay muchas otras pruebas que en cambio indican que la Tierra es plana, pero sobre todo, y aquí es donde está el punto, más allá de decir si la Tierra es plana o no, el punto es que se demuestra que la ciencia ha mentido. Las fotografías de Marte, nos dice la televisión, y en realidad eran fotografías del desierto de Wadi Rum en Jordania, que tiene arenas rojas, y también del desierto de Atacama. O sea que no era Marte, era el desierto de Atacama y el desierto de Wadi Rum. Pero te hacen ver que era Marte y se demuestra que no era Marte, sino que era el desierto de Wadi Rum. Se demuestra con fotografías idénticas que nos mintieron diciendo que era Marte, asimismo como nos mintieron diciendo fotografías reales, auténticas de Marte, y cuando ves bien, cualquiera que tenga un mínimo de vista, ve claramente que eran hechas en computadora 3D. Entonces está claro que engañan a las personas, y eso es una demostración, nos engañan, nos mienten, y si nos mienten significa que nos han podido mentir siempre. Siempre nos han estado mintiendo
¿Para qué? Para diversificar, ¿no? Porque hay muchos problemas en la Tierra, pero por fortuna llegamos a la Luna, estamos llegando a la Luna, pero ya llegamos, entonces hay que decirnos otros cuentos, que vamos para Marte, que aquí para allá, porque hay muchos problemas en la Tierra, entonces nos quieren sacar de contexto.